Buenos días, el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de salas colaborativas y estamos con ustedes Luis Pedro Rodas, gerente de ventas para gobierno, y nos acompaña... Muy buenos días, mucho gusto, Mario Raxón, gerente de preventa. Pues vamos a hablar de un tema que creo que pues en los últimos años, el último par de años se ha convertido en un tema muy interesante y que todos hemos tenido que aprender a vivir con él, que es todo el tema de telepresencia, de colaboración. Y pues esto incluye todo el tema de salas de conferencia y salas de colaboración como tal. Correcto. Entonces, platicando un poco con Mario antes del podcast que estamos lanzando el día de hoy, pues hablábamos de temas como realmente a dónde nos ha llevado toda la situación que vivimos hace un par de años y hace cuánto tiempo nació este tema de la colaboración y la telepresencia. Y pues yo recuerdo que en vidas pasadas, en experiencias pasadas, pues de más o menos de los años 2005 empezaban a verse aquí en nuestra región los temas de cómo acortar las distancias por medio de lo que en aquel entonces eran las salas de videoconferencia. ¿Te recuerdas de eso, Mario? Sí. Y curiosamente la historia, ¿verdad? La evolución viene desde 1936, el siglo pasado. Así que es algo que ya viene desde hace tiempo, pero en aquel entonces, lo que yo recuerdo, estaba a la mano de aquellas grandes corporaciones o aquellas empresas que tenían capacidad de hacer esas grandes inversiones. Y todo este mundo ha venido evolucionando. Por ahí empezaron a haber plataformas y cada quien utilizaba diferentes plataformas según en dónde estaba parado en ese momento. Y pues recuerdo cuando empezó todo el tema de Google y empezaron temas en estas plataformas que ya permitían videollamadas. Correcto. Tenemos por ahí el nacimiento de todas estas plataformas como Office. Por ahí empezó Zoom después. Sí. Y que al final una situación que nos tocó vivir a todos, que fue el tema de pandemia, que nos vino a dar de frente y a ponernos en una realidad que nunca habíamos vivido, nos obligó a ver qué lográbamos hacer para poder seguir operando y poder seguir desarrollando todos aquellos proyectos que ya teníamos e incluso los negocios en sí. Total. Entonces, durante la pandemia, pues vivimos esa situación de tener que ver cómo podíamos interactuar, hacer negocios, aprender, ¿sí?, estando ubicados en diferentes lugares. Y curiosamente el tema de múltiples tecnologías que apoyaron en ese punto, por ejemplo el desarrollo de la nube que ocurrió mucho antes, pero que sirvió para que estas plataformas se desarrollaran, ¿no? Exacto, yo lo veo con esa analogía de decirte, cada quien se subió en el bus que iba pasando enfrente en ese momento. Sí. Entonces cada quien se empezó a exponenciar toda esa tecnología que ya teníamos por ahí, pero que al final, bueno, yo era usuario de Google y me monté en esa plataforma. Yo era ya un usuario que por ahí había empezado con el tema de Zoom y me montaba en esa plataforma. Sí. Y usábamos las cámaras que tenían las computadoras, ¿te recordás? Con la resolución y como podíamos. Ahí nos mirábamos a como cada quien podía. Así es. Y poco a poco fue apareciendo un montón de temas, como eran estos aros de luz, ya las cámaras con mayor resolución, porque no me gustaba cómo me miraban, y a exponenciar toda esa tecnología que había, se fue realmente teniendo un auge desde ese punto de vista. Y enfocándonos un poco ahora en segmentos un poco más allá, ya no el uso personal, Mario, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué elementos debemos de considerar nosotros para conectarnos con personas ubicadas en lugares físicos diferentes? A nivel corporativo, a nivel de instituciones ya más formales. Claro, ¿no? Y esa es una excelente pregunta porque el reconocimiento de estas diferentes tecnologías incluye conceptos y esos conceptos obviamente facilitan la adopción de parte de las empresas o de las instituciones de productos tecnológicos, conceptos como el tema de las salas de conferencia, que si bien por supuesto es bien lógico y bien evidente que se necesita microfonía, que se necesitan cámaras, que debe haber una adecuación de algún lugar, de que deben de haber dispositivos para mostrar las imágenes de lo que se está presentando, como el contenido o como las personas que están remotas, podemos distinguir que existen dos tipos principales de estos
llamemos salas de trabajo, de colaboración. Uno de esos lugares es una sala donde nosotros queremos realizar únicamente comunicación, video, queremos vernos como personas, el concepto que existía, ¿no? el de la videopresencia o la telepresencia, que finalmente evolucionó ahora. O videollamada, que es como mejor lo llamábamos a tema individual. Correcto, ahora. Entonces, ese concepto, tener, pues obviamente, visualización de las personas y poderlas escuchar y poder interactuar de un lugar a otro. Y el otro, que es bien importante, que es el tema de la colaboración. Y es que como seres humanos creo que siempre nos ha gustado expresarnos de una o de otra manera. Y esa expresión casi siempre está vinculada con un tema del uso de las manos, que pareciera algo increíble ahora, pero personas, para resolver problemas necesitamos tener todavía conectado un lápiz en la mano y eso nos ayuda a resolver las cosas, ¿no? Y yo te he contado, a mí me gusta la parte de la docencia y he dado un par de seminarios y temas que durante pandemia la parte complicada era: miro a la otra persona, me miran, me escuchan, pero ahora ¿cómo interactúo con esta gente? Claro. Y yo soy alguien que no uso las manos y la voz únicamente, sino que aparte me gusta escribir, dibujar, sí, para poderle explicar a la gente y que lo entienda. Por supuesto. Y todo esto pues son retos, porque a la hora que estábamos en una plataforma y que se empezó a usar lo que había a la mano. Así es. Y te comento, por ejemplo, una plataforma como Zoom. ¿Cómo hacía yo para dibujarles algo y que todos lo vieran? ¿Cómo hacía para que la gente participara y nos pudiera interactuar con ellos? Pudiéramos tener esa interacción. Eso fue el mayor reto que yo encontré durante ese tema. Entonces, lo que vos decís, creo que hay un montón de cosas que considerar. Seguro. Y hablando un poquito, ¿qué aplicaciones crees que le podemos dar a estas soluciones hoy en día? Ya que pasamos esa crisis que nos tocó vivir y que aprendimos y cada quien, o sea, mi estudio, mi sala de conferencia era un escritorio. Sí. Y habíamos 4 personas, porque mis 2 hijos y mi esposa en la casa, y uno se iba a un cuarto con una mesa, el otro iba al comedor, el otro estaba en el estudio, y al final teníamos que tener, pero fuera ya de ese ambiente, ¿cómo lo podemos ya empezar a llevar a la realidad corporativa, educativa hoy en día? ¿Y qué aplicación pues se puede dar de estas soluciones en esos ambientes? Total, como bien mencionas, Luis Pedro, el objetivo realmente de cada una de las áreas de la sociedad que necesitan interconectarse, pues ha requerido una adaptación particular. Una de esas adaptaciones ha sido el tema educativo, justamente lo que estábamos conversando, ¿no? Y es bien interesante porque para el área educativa, que está presente desde que somos niños hasta que terminamos, creo yo, la vida, va requiriendo de diferentes elementos para que eso ocurra. Y ahí hablamos del concepto que se llama las aulas digitales. Y estas aulas digitales, pues se necesitan diferentes elementos tecnológicos. Y a mí me llamaba mucho la atención un comentario de un cliente nuestro que nos decía, bueno, luego de ver a los niños en sus casas recibiendo la enseñanza con tablets, con teléfonos, con computadoras, decía, no podemos regresar de la misma manera a los salones clásicos donde tenemos un pizarrón, tal vez de yeso, tal vez lo tenemos de marcadores, porque esa interacción, si bien no es lo único que debe de existir en un salón de clases, facilita mucho tanto para el docente, que es lo que mencionábamos, ¿no? Que el docente tenga esa habilidad de transmitir de una manera fluida, como para el participante, en este caso el alumno, que él venga y diga, bueno, me siento conectado, utilizo todos mis sentidos, porque algunos serán más visuales, otros serán más auditivos, algunos son más kinésicos. Quienes apagan la cámara y se convierten en un monólogo. Por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de factores que se deben de tomar en consideración, por ejemplo, cuando hablamos de temas de aulas digitales, ¿no? ¿Y qué otra área? O sea, esto es más en el tema educativo, que yo sé que hay retos. O sea, sí. Hay un tema que es estar todos remotos, hay otro tema que es estar todos presenciales, y por ahí en medio está ese esquema híbrido que realmente fue lo más difícil, porque yo creo que cuando todos estaban fuera, cualquier plataforma que simple y sencillamente te conectara estaba bien. Sí. Todos están presentes y pues ahí están enfrente. Correcto. Pero ¿qué pasa cuando tenés a gente fuera
y gente presente. Claro. Porque ahí es donde yo lo viví en el colegio de mis hijos. Y cuando querían manejar eso, o le ponían atención a los que estaban afuera y el profesor estaba sentado enfrente de una computadora donde los atendía, o le ponía atención a los de la clase y se le olvidaban los que estaban afuera. Entonces, tomando eso en consideración, y sabemos que es un reto, Correcto. ¿qué otras aplicaciones fuera de esta área educativa que creo que puede aportar mucho, ¿Sí? miras que pueden tener? Fantástico. De hecho, uno de los conceptos que se maneja al día de hoy es el tema de la democratización del espacio del video. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, cuando está ese desafío de conectar personas que estamos en una sala y personas que están remotas, existe un tema bien interesante, y es que las personas que están remotas probablemente no tienen acceso a la misma tecnología. Y lo que hablábamos, ¿no? La cámara, los audífonos que utilizan, todo aquello que está rodeado debe de considerarse para que ese participante tenga una buena experiencia. Pero no solamente se queda en eso, y como decía, ese concepto de la democratización del video tiene que ver con cómo utilizamos tecnología para que múltiples personas en diferentes lugares también aparezcamos de una manera semejante, equitativa de alguna manera en una sala. Porque lo que ocurre es que cuando estamos en una sala, ahora pensemos en una oficina, esta sala de conferencia o esta sala de colaboración tiene regularmente una única imagen, donde esa única imagen muestra múltiples personas, pero los que están remotos ahí tienen un beneficio, llamémoslo de alguna manera, y ese beneficio es que ellos tienen su propia imagen. Y cuando una persona en la sala está hablando, puede ser difícil para la persona que está remoto mantener la atención. Y para eso pues hay una serie de tecnologías que han ido evolucionando y que al día de hoy se cuentan para tratar de incluir a estas personas dentro de esa llamada de una manera equitativa. Y en los negocios, ¿cómo lo miras, Mario? ¿Qué podés decirme cómo esta tecnología o esto puede apoyar en los negocios? Entonces, muchos casos de uso para los negocios y desde el surgimiento original de estos sistemas de telepresencia. Y es, bueno, no necesitamos hacer un viaje para reunirnos de una manera adecuada, personas que estemos en diferentes ubicaciones, y no hablemos necesariamente solo en el mismo país, pueden ser en diferentes países. Bueno, me voy con el tráfico hasta en el mismo país. Por supuesto. Solo movilizarse para de una reunión a otra, ¿no? Claro, eso puede ser un desafío al día de hoy. ¿Y qué es lo que se busca finalmente con eso? Rico es un fiel creyente de la oficina para conectar personas, pero no es la única manera de hacerlo al día de hoy, porque esa limitante de la distancia, ya sea por el tráfico o por un tema geográfico, no debe ser una limitante para que las personas nos podamos comunicar y podamos interactuar y libremente expresarnos, ¿no? Yo creo que la gente ya tiene la tecnología en sus manos. Lo que no, y creo que es donde existe el desafío, es cómo usar esa tecnología. Todos tenemos ya un celular inteligente, una tablet, una notebook, pero ahora cómo hacer que todo esto se integre de una manera que te brinde una solución para esos ambientes. Creo que ese es uno de los principales desafíos que existen, porque allí está la tecnología. No es como yo te hablaba en los años 2005, que o ibas a la sala donde habían comprado un equipo que costaba 5, 10 mil, 15 mil dólares, cuando ahora cada quien lo anda en su mano. Correcto. Ya tiene eso en las manos. Lo que hace falta es esa plataforma, esa integración en una solución. Sí, y hay un dato bien importante ahí de esa sección, y es que la experiencia del usuario es uno de los factores a tomar en consideración en uno de estos salones. Y cuando hablábamos del tema educativo, bueno, la experiencia del alumno. Pero cuando hablamos de un entorno corporativo es la experiencia de la persona que utiliza una sala. Porque ahí también nos podemos encontrar con una serie de desafíos que son relevantes para las personas cuando lo utilizan. Desde lo más sencillo, que pareciera una gracia, ¿verdad? Un salón que es cerrado, una sala de colaboración o de conferencia, y que la persona necesita venir y abrir la puerta así con cuidadito y se escucha el ruido, ¿verdad? Así. Ay, perdónenme, ¿verdad? Esto estaba ocupado, ¿verdad? Desde cosas tan simples como esa hasta cosas tal vez más elaboradas donde la persona quiere mostrar contenido desde su dispositivo. Y lo que queremos es que no tenga que estar pensando en necesito un control para una televisión, necesito un control para una cámara y dónde conecto las bocinas, y
todo eso... Lo hablábamos hoy, ¿verdad? Hace un rato. Sí, justamente. Hablábamos de ese tema de que llegas y tenés 5 cables. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál va dónde? Y después no está el cable que se requiere, ¿no? Ok, ¿y qué consejos o recomendaciones, Mario, darías en este esquema? También. Yo creo que otra de las cosas a considerar es, y que podría ser un desafío para las empresas, es el mecanismo de cómo adquirir esa tecnología. Porque la adquisición de la tecnología al día de hoy, pues, puede requerir de diferentes formatos para hacerlo. Es decir, la compra no es la única forma de adquirir esa tecnología. Se puede manejar un tema de un arrendamiento o un arrendamiento como opción de compra. Entonces hay modelos flexibles primero para adquirir la tecnología. Lo siguiente es que cada empresa, cada institución... Sí. Hay un tema, y antes de que se me olvide, disculpa que te interrumpí. Estabas hablando de ese tema de la tecnología. Y la tecnología está ahí. Y hoy existe el internet donde cualquiera puede ingresar y comprarla. Sí. Una de las cosas que yo he visto, Mario, es fácil comprar la tecnología, pero unirla y hacerla funcionar, sí, o encontrar a alguien que te brinde esa solución integral. Correcto. Ahí es donde yo creo que hay un reto muy grande para todas las corporaciones, ya sea área educativa, sean empresas, porque ¿qué es lo que sucede? Cada quien va comprando y por allá compró. Sí. Y por decirte, hoy en el ambiente en que estamos, por ahí alguien compra un micrófono en un lugar, compra una tablet en otro, va comprando todas las diferentes cosas, pero al final no existe una integración de esto, sino que es un montón de entes aislados que por ahí veo cómo los coloco y cómo hago que medio funcione. Sí. ¿Qué me puedes decir de eso y cómo podemos apoyar en esa área nosotros? Claro, y ese es uno de los desafíos seguramente más relevantes para las empresas, porque maneras creativas de resolver problemas hay muchas, pero el tema es el tener el conocimiento adecuado para poder vincular o unir esas tecnologías que existen y que hay múltiples, pero de una manera consistente que incluya todas las necesidades que los clientes puedan llegar a hacer. Es decir, se necesita ser un experto en microfonía, un experto en cámaras, un experto en plataformas, y así podríamos ir enlistando de más capacidades que debe de tener una empresa para hacerlo. Y entonces tener un experto de eso sería muy costoso por cada una de las empresas. Entonces, tener un integrador que tenga ese conocimiento y esa experiencia facilita mucho para el cliente que opere. Y si hablamos, por ejemplo, del tema educativo, bueno, no solamente es la parte tecnológica, sino también es cómo hacer llegar ese conocimiento hacia los docentes, que son la cara o la parte más relevante para el proceso educativo, y cómo hacer que ese contenido sea un contenido de valor para él y para sus estudiantes, y cómo él se logra motivar y sigue creando nuevo contenido que puede ser de valor para su institución. Esos elementos van requiriendo usualmente 3 cosas. 1, tener la tecnología adecuada, es decir, esa tecnología que existe al día de hoy y que se puede utilizar. Tener un proceso adecuado, sobre todo en el tema de la parte educativa, donde tiene que existir renovación de ese material. Entonces tiene que existir un proceso para que eso ocurra, y tienen que estar las personas, y en las personas, por supuesto, tiene que haber un tema de enseñar de la tecnología que sea ahora, porque de repente las tecnologías como los celulares están pensados en que las personas lo usen sin pensarlo, pero eso en algún momento recibieron un aprendizaje incluso sin darse cuenta, ¿no? No, y creo que uno de los retos también, Mario, y más sabemos que todo esto puede aplicar para diferentes segmentos o verticales. Sí. Puede ser el tema corporativo, puede ser el tema educativo, incluso un tema personal. Sí. Porque hoy todos usamos las plataformas para conectarnos. Correcto. Pero realmente el mayor reto es lograr esa integración en todos estos ambientes, y pues cada segmento tiene sus retos. Creo que el área corporativa tiene sus retos. Nos ayudó la pandemia, y realmente, a pesar que fue una experiencia fea, nos ayudó a montarnos en esto.
y aprobar ese esquema, decir, ok, la gente no tiene que estar en un solo lugar para trabajar. Sí. Y vino para quedarse. Conozco correcto. muchas empresas que ya se quedaron en ese ambiente híbrido. Sí. Y tienen ese reto ahora, porque es continuar sobre ese ambiente. Y perdona que te interrumpa ahí, pero muy breve, ¿verdad? Y también nos ha demostrado, sobre todo en nuestros países, que otras tecnologías como los gestores documentales podían resolver muchos de los problemas prepandemia, que pospandemia lo que hicieron fue evidenciar de que podíamos vivir sin papeles, ¿verdad? Pero bueno, eso será un tema que trataremos probablemente en otro podcast. Sí, y te digo, y el tema educativo, solo regresando antes de que pasemos a lo que ibas, creo que ahí hay un reto muy fuerte también, porque no es un segmento que ha costado que vea el beneficio, y creo que no se los han logrado plantear correctamente. Sí. Y al no ver un beneficio, siento que están reacios a la inversión, porque fue una necesidad en la pandemia, pero ahorita que ya regresaron los alumnos, lo están como dejando. Y creo que ahí tienen un gran reto. Total. Y quizás lo último que te quería preguntar, porque creo que aquí tenemos mucho material para seguir ya platicando específicamente de soluciones, es como Rico. Y pues quiero que vos lo digas y yo te apoyo después en este tema, cómo podemos apoyar a nuestros clientes o a todo ese segmento educativo y corporativo, cómo lo podemos apoyar en este tema. No, excelente, y yo creo que lo hemos vivido y tenemos muchas experiencias con nuestros clientes satisfechos en la calle, donde este triángulo que mencionábamos se ha vuelto una realidad. Somos unos expertos en la tecnología, tenemos las mecánicas adecuadas para poder hacer los negocios, y ahí tal vez me ayudas adicionando más puntos importantes. Sí, yo creo que al final un punto principal, y antes de hablar de las formas de hacerlo, es el tema de que pueden encontrar en Rico un integrador, no únicamente quien les va a vender la tecnología o les va a vender la cámara o una pantalla interactiva, sino que alguien que les va a integrar la solución, porque esto va mucho más allá. Si yo les doy el fierro, que es decir, ese hardware, eso que necesitan para hacer esto, pero nadie lo usa como debe de ser, Sí. al final no va a producir, no se va a tener ese resultado que todos esperamos. Claro. Y por ende el cliente tampoco, no lo va a tener. Entonces creo que el ser un integrador y poder brindar esa solución integral que incorpore la tecnología, una metodología de uso. En el caso educativo hablamos de cómo lo debe aprender a usar el catedrático, explotarlo, poder desarrollar material que utilice esa tecnología. Y en el área corporativa, cómo poder usar ese tema de colaboración para que una reunión se lleve a cabo como que todos estuviéramos en un solo salón. Sí. Ahí es donde nosotros le podemos aportar a los clientes. Y formas de hacer negocio, pues hay múltiples. Una vez el cliente dice, esto es lo que quiero, creo que ya el decir cómo lo va a adquirir o qué esquemas existen, pues ahí tenemos mucha flexibilidad. Desde que lo adquiera como una inversión, que se le plantee como un tema de renta o un leasing, y busquemos ese esquema que al final tenemos toda la plataforma para poder brindarle y hacer viable ese proyecto. Sí, y otro de los factores bien importantes ahí para sumar es el tema del soporte, porque las tecnologías serán fantásticas y los procedimientos serán muy buenos, pero en algún momento... Pero recuerda, yo soy comercial, ¿no? Por eso estás aquí, para apoyarnos en esa área. Pero sí, creo que hay muchos temas que podemos seguir ampliando en un siguiente podcast. Sí. Y pues creo que esperamos aportarles el día de hoy con esta información, y creo que hay para mucho más, y esperamos seguir teniendo esa interacción con la gente y poder desarrollar más y más temas. Buenísimo. Muchas gracias, Mario. No, igualmente Luis Pedro. Hasta luego. Buen día.